Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Se publica el relato definitivo sobre la Vendée, el primer genocidio de la modernidad y la primera cruzada contra el terror, gracias a la obra escrita por Javier Barraycoa, y que lleva por título El genocidio de la Vendée y la primera cruzada moderna. La nueva obra de Barraycoa rescata del olvido uno de los episodios más oscuros y silenciados de la historia contemporánea, el exterminio sistemático de la población católica en el oeste de Francia, a manos de la maquinaria revolucionaria de 1793. A través de una investigación rigurosa, el libro despoja a la Revolución Francesa de su mística idealizada para exponer una realidad de odio ilustrado. Lo que la historiografía oficial ha intentado sepultar bajo el término de guerra civil, Barraycoa lo define, apoyado en fuentes documentales, como el primer genocidio moderno y un memoricidio que dura hasta nuestros días. La obra arranca con una potente introducción basada en la homilía del cardenal Sarrat en Puy du Fou, situando al lector en el epicentro de la resistencia. El texto detalla cómo unos sencillos campesinos, liderados por figuras legendarias como el Santo d'Anjou, Jacques Catelinot o el joven Henry de la Roche-Jacquelin, se alzaron en armas no por ambición política, sino por la defensa de su libertad religiosa y la fidelidad a sus sacerdotes. Uno de los puntos más innovadores del texto es el concepto de memoricidio. Barraycoa denuncia que la República no se conformó con la eliminación física de los vendeanos a través de las columnas infernales y las barcas de ahogamiento en Nantes, sino que impuso un silencio historiográfico que ha durado 2 siglos. El libro se alinea con la tesis del historiador Reinald Secher, a quien está dedicado, para exigir que la Vendée sea reconocida como el primer ensayo de las purgas ideológicas que asolarían el siglo XX. A diferencia de otros títulos sobre la Revolución Francesa, el genocidio de la Vendée y la primera cruzada moderna pone el foco en las víctimas, los campesinos, que armados apenas con hoces y rosarios, plantaron cara a las columnas infernales de la Convención. Barraycoa incorpora el contexto historiográfico que explica por qué este episodio fue enterrado y por qué quienes intentaron desenterrarlo sufrieron represalias. El caso más llamativo, al historiador Reinald Secher le robaron físicamente su tesis doctoral días antes de su defensa en la Sorbona y le ofrecieron dinero y una cátedra para acallarlo, pero no cayó. ¿Fue la Revolución Francesa un salto unívoco hacia la libertad o el laboratorio del primer genocidio de la historia moderna? Esta es la pregunta que sobrevuela el genocidio de la Vendée y la primera cruzada moderna, la nueva obra de Javier Barraycoa, que disecciona la insurrección del oeste francés 1793-1796, no solo como un conflicto militar, sino como un choque de civilizaciones. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos, Ministerio Provida de Nebraska, lleva ecografías a aulas. Perú. Ofrecen gratis libros sobre Santo Toribio como modelo de santidad actual. Estados Unidos. Publican lista oficial de eventos para la beatificación de Fulton Sheen. África-Asia. 5.297 seminaristas más en un solo año. Pasaremos después a las noticias nacionales. Profunda carta del obispo de Alcalá para preparar el viaje del pontífice. Estreno del musical Felipe, el apóstol de la libertad. Novela sobre la herencia de San Juan Pablo II en la historia. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Mártir vivo del comunismo entrega al Papa reliquia de los mártires albaneses. Características que deben tener los diplomáticos del Vaticano. Audiencia general sobre el viaje apostólico al continente africano. En el aniversario de Roe vs. Wade, en 2012, durante una hora santa, Nikki Sheffer y su hija de 7 años, Grace, sintieron el impulso de iniciar un pequeño apostolado, vender almohadas pro vida hechas a mano para recaudar fondos para centros de apoyo a embarazadas. Hoy, Heart of a Child Ministries ha crecido hasta convertirse en un programa educativo sobre desarrollo fetal presente en aulas de todo Estados Unidos. La venta de las almohadas recaudó unos $40.000 poco después de comenzar, explicó Sheffer. A partir de un artículo que se publicó sobre nosotros, empezaron a llegar las primeras invitaciones a colegios en 2015. Así que llevamos 11 años en las escuelas. Desde aquella primera presentación, todo ha ido creciendo. Hemos estado en 8 estados, estamos por toda Nebraska y hemos desarrollado programas desde primaria hasta secundaria y más allá, añadió. Fundado en Omaha, el ministerio sigue expandiéndose a nuevos estados, con educadores certificados en Illinois, Alabama y Idaho. El programa lleva ecografías en vivo a las aulas, adaptadas según el nivel educativo. En primaria, se enfoca en despertar asombro y alegría. Subrayó la importancia de comenzar desde edades tempranas.
Esto realmente consolida las cosas, pone la verdad en sus corazones desde el inicio, de modo que cuando lleguen las mentiras en secundaria, a través de redes sociales o amigos, ellos ya han visto una ecografía y conocen estos hechos increíbles. En secundaria, el contenido incorpora datos más detallados, historias de adopción y comienza a abordar el tema del aborto. En los niveles superiores se suman testimonios, más información y paneles de expertos. Según explicó, el programa registra una tasa promedio de cambio de postura del 56% entre los estudiantes respecto al aborto. La Conferencia Episcopal Peruana, CEP, ha sacado un nuevo libro titulado Modelo de Vida, Santo Toribio de Mogrovejo, una catequesis para la santidad, el cual busca acercar la figura del gran evangelizador del Perú como modelo de santidad actual. La iniciativa se enmarca en los 300 años de canonización de Santo Toribio de Mogrovejo y ha sido impulsada por Monseñor Carlos García Camader, presidente de la CEP. El libro propone una lectura accesible que resalta el testimonio de Santo Toribio como pastor, misionero y defensor de la dignidad humana en el contexto del Nuevo Mundo. Además, incluye el discurso que el Papa León XIV dirigió a los obispos peruanos durante la visita ad limina de enero de 2026, en el que los anima a vivir a la manera de los apóstoles, siguiendo el ejemplo de sencillez y valentía del santo. La obra está estructurada en diversos capítulos que profundizan en las dimensiones más importantes de la vida de Santo Toribio. En primer lugar, se presenta la santidad personal, marcada por un profundo amor a Dios y una intensa devoción a la Eucaristía. Asimismo, se destaca su relación filial con la Virgen María, especialmente bajo advocaciones como la Virgen del Camino y Nuestra Señora de la Peña de Francia. Otros apartados subrayan su labor como catequista incansable, promotor de los primeros catecismos en castellano, quechua y aymara, así como su papel organizador en la Iglesia a través de los concilios limenses. La versión digital del libro puede descargarse gratuitamente a través de los canales oficiales de la Conferencia Episcopal Peruana. Asimismo, quienes deseen obtener un ejemplar físico pueden acercarse a la sede de la institución, ubicada en el distrito limeño de Jesús María, Girón, Estados Unidos, número 838. La distribución es gratuita, aunque sujeta a disponibilidad limitada. También se ha habilitado un código QR para facilitar el acceso al contenido digital. El calendario oficial de eventos para la beatificación del arzobispo Fulton Sheen ha sido anunciado por la diócesis de Peoria, Illinois, Estados Unidos. Los eventos comienzan el 20 de septiembre con una misa conmemorativa del aniversario de la ordenación de Sheen en la Catedral de St. Mary, en Peoria. Del 23 al 24 de septiembre, los actos se llevarán a cabo en San Luis. Las vísperas en la Catedral Basílica de San Luis tendrán lugar el 23 de septiembre, seguidas por la misa de beatificación en The Dawn at America's Center, el 24 de septiembre. Antes de la misa de beatificación, los fieles podrán participar en momentos de adoración y confesión. Después de la misa, una reliquia de Sheen estará disponible para veneración. El sitio web de la Fundación del Arzobispo Fulton Sheen afirma que la elección de celebrar la beatificación en San Luis se debió al deseo de incluir al mayor número de personas posible. Se anima a los fieles a participar en una novena de 9 días que comienza el 15 de septiembre. El obispo de Peoria, Monseñor Luis Tilca, explicó que todos los eventos han sido planificados cuidadosamente como parte de una peregrinación para ayudarnos a entrar más profundamente en la riqueza espiritual de esta ocasión y a encontrarnos con el Señor de una manera significativa. Añadió que la misa de beatificación en sí misma será el momento central de este tiempo sagrado, pero está rodeada de oportunidades de formación, fraternidad y oración que esperamos toquen los corazones e inspiren una fe renovada. Los seminarios de los territorios de misión registran un aumento sostenido de candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa. Los datos más recientes de la Pontificia Obra de San Pedro Apóstol, POSPA, revelan que en el curso académico 2024-2025 hay 88.156 seminaristas repartidos en 801 seminarios, frente a los 82.859 en 778 seminarios del curso anterior. 5.297 vocaciones más y 23 nuevos centros de formación en un año. Las cifras las ofrece el padre Guy Boñón, sacerdote de la Compañía de los Sacerdotes de San Sulpicio y secretario general de la POSPA, en un artículo publicado por la agencia Fides con motivo de la 63 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, celebrada el domingo 26 de abril, Domingo del Buen Pastor. El padre Boñón recuerda que la jornada fue instituida por el Papa Pablo VI
y celebrada por primera vez el 12 de abril de 1964 con un propósito muy concreto: pedir al Señor que envíe obreros a su mies. El mensaje inaugural de Pablo VI nacía de la falta de pastores y de personas entregadas a las exigencias de la misión evangelizadora. Ante el aumento de vocaciones, la POSPA se encuentra directamente implicada en la financiación de la formación. Para el curso 2024-2025 ha asignado subsidios ordinarios a 449 seminarios menores, 53.405 seminaristas, el 84% en África y el 16% en Asia, 141 seminarios propedéuticos, 6.575 seminaristas, el 77% en África y el 17% en Asia, y 211 seminarios mayores, 23.312 seminaristas, el 68% en África y el 21% en Asia. A esto se añaden 1.200 noviciados con 7.845 novicios, de los cuales 2.801 son varones y 5.044 son mujeres, pertenecientes a congregaciones de derecho tanto diocesano como pontificio. Las vocaciones religiosas, al igual que las sacerdotales, se multiplican especialmente en África y Asia. El obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Antonio Prieto Lucena, ha dirigido una carta a todos los fieles de su diócesis con un tono espiritual y pedagógico para preparar la inminente visita del Papa León XIV a España. Bajo el título 40 días para la visita del Papa León XIV, el prelado invita a los diocesanos a vivir este acontecimiento no como un mero evento institucional o mediático, sino como una auténtica experiencia de fe que exige preparación interior. Desde las primeras líneas de su carta, el obispo sitúa el sentido profundo de la visita papal. No esperamos simplemente a un personaje famoso o a un jefe de Estado, sino al vicario de Cristo. Con esta afirmación, subraya que la presencia del pontífice trasciende cualquier dimensión política o social y se inserta plenamente en la vida espiritual de la Iglesia. Uno de los ejes centrales del mensaje es la llamada a acoger la visita como una oportunidad de renovación espiritual y de compromiso de fe. El obispo destaca que este tiempo previo debe vivirse como un itinerario de preparación interior, en el que cada fiel se disponga a recibir los frutos de este encuentro. Será para todos una fuente de gracia que nos ayudará a renovar nuestra fe, a fortalecer nuestra comunión eclesial y a revitalizar nuestro compromiso misionero, afirma el prelado, sintetizando el horizonte espiritual que propone para estas semanas. En este sentido, la carta no se limita a anunciar un evento, sino que propone un camino concreto de conversión y crecimiento en línea con la tradición de preparación que la Iglesia propone ante los grandes acontecimientos. El obispo destaca también el lema elegido para la visita, Alzad la mirada, Juan 4:35, que define como un auténtico programa espiritual. Este se inspira en un pasaje del Evangelio de San Juan, en el que Jesús invita a sus discípulos a descubrir la fecundidad de su misión. El Oratorio de San Felipe Neri de Alcalá de Henares estrenará el 19 de junio Felipe el Apóstol de la Libertad, una obra coral preparada por los jóvenes del oratorio con un carácter marcadamente comunitario en torno a la figura de San Felipe Neri. Entre los objetivos de este musical está el romper con los estereotipos sobre el santo de la alegría. Según explican desde el Oratorio de Alcalá de Henares, con frecuencia la figura de San Felipe Neri ha quedado reducida a una imagen superficial. Sin embargo, el musical Felipe, el Apóstol de la Libertad, ofrece una mirada mucho más profunda. La obra, creada por el Oratorio de San Felipe Neri de Alcalá de Henares, presenta a un hombre cuya alegría nacía de una intensa experiencia espiritual y de una libertad interior que transformó la Roma del siglo XVI. Siguiendo el espíritu del propio San Felipe Neri, el musical ha sido realizado por los jóvenes del oratorio que no solo interpretan la obra, sino que también han participado en la creación de las coreografías, el vestuario y los aspectos técnicos de la representación. De este modo, el espectáculo se convierte en una prolongación viva del carisma del oratorio. No es únicamente una representación teatral, sino la expresión artística de una comunidad. El musical recorre la vida de San Felipe, comenzando en 1515 con la infancia de Felipe, conocido como Pipo el Bueno. El clímax dramático llega con la persecución del cardenal Savelli. Cuando a Felipe se le prohíbe confesar y predicar, responde con una obediencia silenciosa. Si es por Dios que lo hacía, por Dios lo dejaré. Precisamente en esa humildad se revela su mayor libertad. Finalmente, en 1575, el Papa Gregorio XIII aprueba oficialmente la congregación del oratorio. La obra reserva también algunos momentos para mostrar la faceta más interior de San Felipe. En la intimidad de su celda aparece como un hombre de oración.
El musical presenta su diálogo cotidiano con la Virgen María, a la que llama cariñosamente Mamma Mía, y a quien confía a las personas con las que se ha encontrado a lo largo del día. En otro momento, Felipe, ya anciano, reza ante una cruz por cada uno de sus hijos espirituales y por sus necesidades. La obra concluye con su muerte en 1595. La representación se realizará en el Colegio San Felipe Neri de Alcalá de Henares, abriendo sus puertas para todas las funciones a las 19 horas. La venta de entradas se está realizando en el propio Colegio San Felipe Neri de lunes a viernes y a la salida de todas las misas del Oratorio San Felipe Neri los fines de semana, siendo el precio de esta 5 euros. El beneficio del musical será para sufragar parte de los gastos de los jóvenes del oratorio que este verano realizarán el Camino de Santiago. El periodista y escritor Carlos Abella ha publicado en la editorial Tu Librería una novela que tiene no poco de autobiográfica, con la que nos recuerda la historia de San Juan Pablo II. La obra titulada De Cracovia al Vaticano nos ayuda a darnos cuenta de lo que representó Juan Pablo II no solo para la Iglesia, sino para la humanidad. Sobre todo cuando aún hay sectores que quisieran borrar la indeleble huella que dejó este Papa en la historia y en la Iglesia. El autor, Carlos Abella, es una de las personas más cultas y con más relaciones sociales en Madrid y en Barcelona, además de ser un biógrafo consumado. Ahora, como si fuera un acto de justicia y agradecimiento, nos sumerge, dentro del género novela corta, en el ambiente de la Polonia de finales de los 70 para recordarnos quién fue Juan Pablo II. En la historia del libro, el periodista Fernando del Corral, un trasunto del autor, trabaja en el diario Ya. Nada más ser elegido Juan Pablo II, es enviado a Polonia por el director de su periódico para que investigue la biografía del nuevo Papa. Carlos Abella tira de recuerdos de su estancia de servicio de España en Polonia para pintar un cuadro en el que aparece no solo quienes conocieron al Papa, sino personajes determinantes de la historia contemporánea de esa nación. El primero, Lech Walesa, luego el director de cine, Andrzej Wajda, o el padre Popieluszko, entre otros muchos. Un alegato de la contribución del Papa polaco a la historia desde su experiencia y formación. No olvida nuestro autor, por ejemplo, las revelantes contribuciones que el entonces arzobispo de Cracovia hizo en el Concilio Vaticano II, o sus clases de filosofía en la universidad, o sus aportaciones al pensamiento en la línea de un personalismo de raíz cristiana que supo adecuadamente desarrollar. Este libro servirá también para que la generación Juan Pablo II y sobre todo las nuevas generaciones no olviden la contribución que tuvo San Juan Pablo II al desarrollo y al progreso auténtico de la historia. El cardenal Ernest Simoni, de 97 años, considerado un mártir viviente de la cruenta persecución comunista en Albania, se reunió en el Vaticano con el Papa León XIV en una audiencia privada marcada por el recuerdo del testimonio de fe de la Iglesia perseguida. Según informaron los medios del Vaticano, el purpurado regaló al pontífice una cruz y una reliquia de los mártires albaneses, que dieron la vida por la fidelidad y el amor a Jesús y por la salvación del pueblo de Albania, para mirar a todos los hombres con la sonrisa del cielo, según le explicó al entregársela. La reunión privada, a la que también asistieron unos 40 familiares del cardenal, se vivió en una atmósfera de alegría y esperanza, contemplando el rostro del Santo Padre para anunciar a todos los hombres la noticia del cielo, de la paz, de la fraternidad y del amor para todos los pueblos del mundo, afirmó a los medios vaticanos tras el encuentro. El cardenal Simoni fue víctima de la persecución religiosa sufrida por la Iglesia Católica en Albania bajo el yugo del dictador comunista Enver Hoxha. Fue arrestado en la Navidad de 1963 por el solo hecho de ser sacerdote. Después fue condenado a muerte, aunque más tarde la pena le fue conmutada por trabajos forzados. Pasó un total de 28 años en prisión y fue obligado a trabajar durante días enteros en las alcantarillas de Scutari, limpiando canales de aguas fecales. A pesar de la prohibición absoluta del culto, durante su encarcelamiento celebraba la misa diariamente, recurriendo a ingeniosos subterfugios para burlar el control gubernamental. Como decía la misa en latín, sus carceleros pensaban que se había vuelto loco y solo farfullaba palabras incomprensibles. Al visitar la Pontificia Academia Eclesiástica, en el marco de la celebración de los 325 años de fundación de la Escuela Diplomática de la Santa Sede, el Santo Padre recordó que ya hace algunos años
En su labor de prefecto del dicasterio para los obispos, tuve la oportunidad de reflexionar sobre la misión esencial que desempeña el alma mater de los diplomáticos pontificios. León subrayó que la reforma más importante que se requiere de quien cruza el umbral de esta comunidad es la de un ejercicio constante de conversión, orientado a cultivar la cercanía, la escucha atenta, el testimonio, el enfoque fraterno y el diálogo. Tales cualidades deben conjugarse con la humildad y la mansedumbre. Como primer rasgo del diplomático de la Santa Sede, el Papa señaló que debe ser ante todo un mensajero del anuncio pascual. La paz esté con vosotros, Juan 20:19. El Santo Padre subrayó además que el diplomático pontificio, además, actuando en los más diversos contextos culturales y en los organismos internacionales, está particularmente enviado a testimoniar la verdad que es Cristo. El Papa les recordó a los estudiantes de la Academia Diplomática que se preparan para desempeñar un ministerio peculiar que no se limita a la tutela del bien de la comunidad católica, sino que abarca a toda la familia humana que habita una determinada nación o que participa en las instancias de los diversos organismos internacionales. Y estad seguros de que vuestro generoso ministerio, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, será siempre instrumento para promover y custodiar la dignidad de todo hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, y para acrecentar el bien común, expresó. El Papa León XIV dedicó su catequesis de la audiencia general de este miércoles 29 de abril a reflexionar sobre el reciente viaje apostólico que lo llevó del 13 al 23 de este mes a 4 naciones africanas: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. No se trató solo de una visita largamente deseada desde el inicio de su pontificado, sino de una auténtica peregrinación pastoral vivida como mensaje de paz, en un tiempo herido por guerras y por reiteradas violaciones del derecho internacional. El viaje se desarrolló en contextos de mayoría cristiana, donde el Papa se encontró inmerso en una verdadera fiesta de la fe. Al regresar a Roma, el pontífice elevó su acción de gracias al Señor por haberle concedido realizar este viaje como pastor, encontrando comunidades vivas y testigos de esperanza. Su reconocimiento se extendió también a los obispos, a las autoridades civiles y a todos aquellos que hicieron posible cada etapa del itinerario. Al concluir su catequesis, León XIV destacó que la visita del Papa representa, para los pueblos africanos, una oportunidad para hacer oír su voz y manifestar la alegría de pertenecer al pueblo de Dios, pero al mismo tiempo confesó haber recibido mucho más de lo que dio, una riqueza inestimable para mi corazón y mi ministerio. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.